Bueno, dando inicio formal a nuestra audiencia preliminar, ya nos acompaña el doctor Carlos Pimentel Bernal. Él es neurocirujano y cirujano de columna de mínima invasión. El tema que tenemos para compartir con todos ustedes es dolor lumbar por síndrome facetario. Doctor, bienvenido a este Tribunal de la Tarde. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación nueva vez a su programa y siempre sintiéndome con mucha acogida aquí con ustedes. Doctor, vamos a iniciar esta conversación haciéndole un brindis del mejor café del mundo, gracias, calientito. Claro. El café Santo Domingo, acabado de hacer por la recién llegada de Punta Cana, Carla. Bien, se tomó mucho café por Punta Cana. Vacacionando. Sí. Está di que trabajando, doctor. Sí, estaba trabajando, tenía un uniforme. Ah, bueno, Sí. bueno, pues salud. Salud. Bueno, doctor, siempre buscamos la manera de traducir esos términos científicos que mucha gente no conoce. Por ejemplo, en el caso de síndrome facetario, del dolor lumbar. Claro que ¿Qué sí. llamamos eso? Bien, primero el lumbago, ¿no? El lumbago es la forma coloquial, la forma típica como se conoce a la lumbalgia, que es el dolor que se experimenta en la parte posterior inferior de la espalda, desde las costillas hasta el borde superior de las nalgas. ¿Es el famoso dolor de disco, como uno dice o no? ¿O es diferente? El dolor discal o discogénico sí. es parte de ese complemento, de ese conjunto de signos o síntomas que puede experimentar un paciente que tiene una lumbalgia. Doctor, ¿y cómo sabe un paciente? O sea, que no conoce esta terminología, no es un profesional, pero ¿qué diferencia el dolor lumbar de otras afecciones en la columna? ¿Cómo puedo decir, bueno, eso es la columna lumbar, como popularmente la gente dice? Claro que sí, claro que sí. Es un dolor que va a espalda baja, es un dolor característico dependiendo del síndrome que presentes. Si es un síndrome muscular por espasmo del músculo, generalmente cursa con dolor que se irradia hacia la parte anterior, o sea, se va hacia adelante. Es un dolor que se queda poco móvil y que por lo general tiende a mejorar bastante con los medicamentos. Muy diferente de los síndromes ya más complejos como el síndrome de disco, que cuando hay un daño a nivel discal, o el síndrome facetario, que cuando son las estructuras articulares las cuales se dañan, pues ya es un dolor un poco más severo. ¿Qué provoca el dolor lumbar? Bien, principalmente dolor, como su nombre lo indica, ¿no? Pero aparte de eso puede sentir el paciente rigidez a nivel del tronco, limitación para la movilidad, ya sea rotación o flexión, puede sentir pesadez o sensación de adormecimiento en la parte glútea superior y lateral. Cuando esta molestia o dolor se irradia, o sea, se va hacia la pierna, se convierte en lo que se llama la ciatalgia o la ciática, como popularmente se le conoce. Doctor. ¿Y esto qué lo provoca? Es decir, exceso de peso, que el tema de la posición cuando uno se sienta, cuando uno duerme, ¿qué lo provoca? Bien, esto realmente es una enfermedad degenerativa de la columna que está provocada por múltiples daños en ella. Principalmente conversamos, es la posición en la que uno utiliza la columna. Por evolución hemos venido de bipedestarnos, vamos a bipedestarnos, vamos a andar erguidos en estos momentos. Eso hace que los discos, que son pequeños cojinetes amortiguadores, se sobrecarguen con el tiempo. Si a eso le aumentamos el peso, la mala postura, ejercicios no medidos o excesivos, pues con el largo del tiempo se puede provocar que estas estructuras sufran y se degeneren. Doctor, hay mucha gente que sufre de diferentes afecciones en la columna, de hernias discales. Correcto. Pero la gente tiene como el mito, díganos si es un mito o una realidad, de que cuando a una persona hay que hacerle una intervención en la columna, ya eso es el final. Sí, la gente que le hablan de que hay que hacer una operación de una hernia discal o de cualquier tema por ahí, dice, bueno, ese va a quedar inválido y ese se fuñó. Ya quedé en el camino. Ya claro, no, ¿qué tanto es así? ¿Qué tan riesgosas son las intervenciones? Y si ha avanzado la tecnología a un punto que no hay mayores riesgos. Y sobre todo cuando son necesarias. Correcto. Mira, fíjate, vamos a comenzar por cuándo son necesarias. Realmente el 80% de las personas que experimentan, ¿verdad?, dolor lumbar, bien, solamente
un 5 o un 10% de esto va a degenerar a un dolor crónico, o sea, un dolor de larga data. Y estos son los pacientes que por algún motivo van a necesitar alguna intervención quirúrgica. Es bien lo que dices, se tiene un estigma de que las personas entienden que cuando hay que operarlos de la columna, pues automáticamente es algo catastrófico, y realmente no lo es. Actualmente tenemos una tecnología muy novedosa en columna, que es las técnicas de mínima invasión, las cuales nos permiten trabajar espacios por pequeñas incisiones sin causar grandes traumas y con una recuperación satisfactoria muy rápida. Estamos hablando de pacientes que pueden irse a su casa a las 8 o 10 horas de cirugía, incluso el día siguiente. Y pueden iniciar lo que es la movilidad temprana, ya sea caminar, comer, las primeras 7, 8 días. Claro, los ejercicios ya más difíciles tenemos que dejarlos para los 4 o 5 meses. Una persona que en estos momentos padezca de esta situación, que sienta dolor, ¿qué posturas debe evitar en estos momentos? Perfecto. Hay algo que hay que cuidar mucho, es la flexión. La flexión fuerte es muy delicada, la hiperextensión, las rotaciones. Realmente las personas que practican deportes de impacto, como boxeadores que tienen que estar saltando, que está muy de moda. Exacto. Claro. Correr puede empeorar un daño discal, aunque realmente no hay evidencia de que correr lo provoque, pero si ya tienes un daño y lo haces constantemente sin una supervisión, pues sí podría empeorar tu... Imagino, doctor, también que limita a las personas que tienen su pareja, su actividad sexual, ¿verdad? Es complicado. Cuando ya el problema es avanzado y severo, pues sí, puede causar impotencia, porque, por ejemplo, una hernia discal puede comprimir nervios que formen parte del plexo hipogástrico, y esto lo que sirve es para darle inervación a las partes del pene, del escroto, ¿no? Y esto puede ocasionar realmente impotencia en un paciente. Sí. Doctor, y en el caso de, por ejemplo, hay muchas personas que tienen, vamos a decir, se dice popularmente, una desviación en la columna. Correcto. Y entonces usted la ve como que están media, como que están, la postura no están bien. Entonces, un poco jorobado. Exacto, entonces acuden muchas veces a una serie de fisioterapeutas, que le dan unos masajes, que supuestamente en la columna eso lo pone nuevo. Correcto. ¿Qué es eso, popularmente, lo que la gente dice una desviación? ¿Y qué se puede hacer para corregirla? Y si siempre tiene solución o si definitivamente hay algún punto en el que no hay un retorno. Claro. Bueno, la desviación en la columna, como generalmente se le conoce, es lo que se llama la escoliosis, que es una deformidad en un plano de la columna, que es el plano coronal. Generalmente tiene tratamiento. El tratamiento varía, siempre se inicia por tratamiento conservador, pero en algunos casos es necesario hacer una cirugía correctiva. Bien, esto va a depender de características propias del paciente y cuáles se benefician. No siempre hay que operarlos. Hay pacientes que ya tienen su deformidad durante mucho tiempo, donde realmente no hay un beneficio de hacerle cirugía, pues entonces en estos casos no es necesario. Sobre lo que me preguntas de los fisioterapeutas, sí, o sea, un médico fisiatra es un médico que está especializado en la rehabilitación de un paciente, ¿no? Y es el primer step, es el primer paso que nosotros como especialistas en columna damos con nuestro paciente. Luego de darle un tratamiento conservador con fármacos, si el paciente no responde efectivamente o en su totalidad a este, pues lo remitimos a la terapia física como un primer estadio. Lo que no es correcto es tener un paciente haciendo terapia física durante largo periodo de tiempo sin tener respuesta significativa a su tratamiento. Sí, y como especialista puede determinar una desviación, una posible condición en la columna, a pesar de que el paciente no sienta dolor, es decir, visualmente, doctor, uno puede darse cuenta que hay una situación. Sí, claro. Realmente lo que se aconseja es a los padres, pues una condición que por lo generalmente se presenta en la juventud, en la adolescencia, aunque hay casos que son congénitos, pero la mayoría de ellas son juveniles e idiopáticas, es que se examine a sus hijos, sobre todo la espalda, cómo caminan,
ver la altura de los hombros, si coincide, y sobre todo se le pide que se flexionen ligeramente para ver si no hay jiba. Jiba es lo que se llama la joroba que se crea, ¿bien? Sí. Entonces, cuando uno toma una posición flexionada, esto hace que la columna rote y se proyecte más esa jiba, y así nos podemos dar cuenta. Eso es un mecanismo fácil que los padres pueden utilizar en su casa para ver si sus hijos pues tienen algún tipo de Y lesión. lo que mucha gente vive en muchos spas, por ejemplo, cuando le colocan una crema por la espalda y supuestamente le pasan con un dedo, y si ese dedo se desvía, es una forma de evidenciar que que hay problemas en la columna. ¿Eso es cierto? Bueno, mira, una de las formas en que nosotros hacemos el examen físico es palpando Ok. la espalda en su centro. La columna tiene unas apófisis que se llaman apófisis espinosas, que son como las espinas, ¿no? Sí. Y uno palpando esto puede darse cuenta de si hay una desviación y qué grado. Pero claro, para hacer una evaluación más completa vamos a necesitar estudios de imágenes. Una cosa es que por el examen clínico yo puedo tener una idea de que hay una desviación, pero luego para hacer mediciones, constatar la gravedad de la desviación, pues necesitamos exámenes imagenológicos. Y cuando, por ejemplo, las personas sienten un dolor y dicen, bueno, yo tengo que dormir en una tabla derecho, o tengo que dormir En el piso. en el piso, o con la almohada justo aquí Sí. en la parte de la columna baja. O no me Como puedo decir. levantar de la cama por varios días, dicen. Exactamente, sí. Mira, ¿Eso realmente, está bien? no, eso realmente no está recomendado. Las recomendaciones actuales de las guías internacionales lo que nos dicen es que ante un dolor lumbar vamos a tratar de mitigar el dolor con analgésicos antiinflamatorios, y una vez ceda el dolor, es decir, en las primeras 24 48 horas, iniciar la deambulación temprana, o sea, comenzar a caminar de forma temprana. Inicialmente no debes cambiar el reposo, no debes cambiar a tablas o pues a veces quieren comprar camas que son un poquito más duras, más blandas. Inicialmente no va a ser necesario, sino la deambulación temprana. La mayoría de los dolores lumbares, simple con la medicación, pues tienden a mejorar. El 80% mejora al cabo de un mes. Doctor, pero entonces eso que nos han vendido desde el punto de vista mercadológico, de que no, unos colchones, que esos colchones son lo último. Y unas de almohadas, unas una cosa almohadas, que de hace que la magia. postura, de que eso hace magia, eso es marketing. Bueno, magia realmente, magia no hace, magia no existe. Pero no, tiene su verdad. Sí. Claro, existen diferentes tipos de colchones, Sí, exacto. unos un poquito más duros, Más unos un poquito más suaves. blandos. Exacto. Y dependiendo de la característica de la posición para dormir, pues uno puede ser más beneficiado que otro. Hay cosas sí que no se recomiendan directamente. Por ejemplo, el uso de varias almohadas, o sea, en la cabeza, Ok. te aumenta mucho la inclinación y puedes terminar provocándote una tortícolis. Hay personas que le encantan dormir boca abajo, ¿no? Yo soy uno de ellos, Sí. pero que en muchas ocasiones la hiperextensión y lateralización del cuello hace que los músculos esternocleidomastoideo y trapecio rompan sus fibras y hagan un espasmo muscular, y es la famosa tortícolis. Ok. Entonces, todas estas malas posiciones que nosotros nos provocamos pueden terminar causando dolor, ya sea a nivel cervical o a nivel lumbar. Sí, doctor, entonces una persona, que siempre solemos hacer esa pregunta, y sobre todo para la teleaudiencia de este Tribunal de la Tarde, una persona que necesite intervención, Correcto. el lumbar, su columna, tiene que estar preparada, por ejemplo, tiene que vender su casa, tiene que vender su vehículo, Los seguros no o lo los cubren. seguros no lo cubren. No, bueno, actualmente la mayoría de los procedimientos son cubiertos por la mayoría de los seguros médicos. Por fin Ah, hay muy que bien. hacerle un aplauso a la ese, doctor. Usted es el primer Muy bien, especialista que se muy bien, siente en esa silla que nos dice eso. Bueno, pero tengo que impedirte o pararte la noticia. bueno, Sí, aunque sí, la mayoría de los procedimientos tradicionales Sí. están Ok. cubiertos por las aseguradoras, las técnicas más novedosas, como las cirugías de mínima invasión, cirugías Nada de eso. endoscópicas, pues todavía no resultan cubiertas, por lo menos por las aseguradoras con planes básicos, no. Ya usted Ok. sabe, o sea que el Sí. pobre va forzado como quiera, doctor. Sí, Bueno, agradecer siempre, al muy doctor agradecido. Carlos Pimentel por traernos todas estas
Informaciones tan importantes, sí, doctor, quizás si pudiera darnos las redes sociales, Sí, los claro que teléfonos, sí, para claro. que el televidente puedan contactarlos si Pues, quieren. claro que sí. Estamos en Instagram con dr.carlospimentel, doctor.carlospimentel. Ahí está nuestro número de contactos y nuestro centro donde laboramos. Bueno, y ahí están los teléfonos en pantalla también Sí. para sus citas con el doctor Carlos Pimentel. Señores, vamos a hacer un contacto de publicidad. Hay que venir a hablar de política, hay que hablar de deportes. Ya felicitamos a Miguel Medina, que es el nuevo encargado de comunicaciones, vocero y el hombre fuerte de Gonzalo Castillo. Y venimos con más contenido. Porque después dicen de que esta donde pausa. esté el primero tiene que estar el segundo, por eso me dicen que tú has recibido ya felicitaciones también. Que Dios te oiga, bien. Vamos a la pausa.